Hola amigos, soy Jorge Morel. Yo tuve mi primer conocimiento de esta increíble historia cuando estaba viviendo en la ciudad de Monterrey, en México. Monterrey resultó ser la ciudad de donde provino Magdalena Solís, el personaje principal de nuestro relato. En ese tiempo la historia me pareció tan extraña que la consideré una de las fábulas campesinas tan comunes en el norte de México. La volví a encontrar recientemente cuando estaba buscando un relato para hacer un nuevo video. Debo reconocer que para algunos esta historia puede ser difícil de creer, pero existen en México numerosos documentos oficiales y publicaciones que verifican su veracidad, algunos de los cuales voy a ir mostrando durante el relato. Además, el hecho de que han sido escritos sobre esta historia, sobre este sujeto, por lo menos una docena de libros en diferentes idiomas, me convencieron de su veracidad. Debo aclarar de entrada que nada en este relato se trata de traficantes de drogas ni nada por el estilo. Así que sin más, comencemos con nuestra historia, que tiene lugar en el estado mexicano de Tamaulipas. Un día de mayo de 1963, Sebastián Guerrero, un niño de 14 años, salió de su casa, situada en uno de los pequeños pueblos diseminados por el valle, y se dirigió caminando hacia las montañas. En las laderas de las montañas, a unos 50 metros de altura, 50 metros sobre el nivel del piso, había una serie de cuevas cuyas entradas se extendían hacia ambos lados por varios kilómetros. En este valle de la Sierra Madre Oriental había circulado por generaciones la leyenda de que dioses que habían habitado en esas montañas en la antigüedad habían enterrado tesoros con grandes riquezas, supuestamente en alguna de esas cuevas. Ya sea porque Sebastián creía en la leyenda, pero más probable por su deseo de aventura, 14 años, Sebastián frecuentemente pasaba su tiempo libre explorando esas cuevas. Ese día, subiendo por su sendero preferido, Sebastián creyó escuchar voces proveniendo de una de las cuevas. Llevado por su curiosidad, Sebastián dejó el sendero y se dirigió directamente hacia la entrada de la cueva de la que pensó que venían esas voces. Al llegar con recelo a unos 10 metros de la entrada a la cueva, el niño pudo entender que los sonidos provenían de un grupo de gente cantando o rezando en voz alta. Sebastián, intrigado por los sonidos, se acercó hasta llegar a un lado de la entrada a la cueva. Allí se detuvo por un instante y, muy temeroso, decidió, con mucho cuidado, asomarse lo suficiente para echar un vistazo al interior de la cueva para ver qué era lo que estaba pasando. Al asomar su cabeza lo suficiente para ver lo que pasaba en el interior de la cueva, Sebastián quedó horrorizado por lo que vio. Al mismo tiempo oyó un profundo y doloroso alarido que solo podía venir de una persona en gran sufrimiento. Espantado, Sebastián se dio vuelta inmediatamente y corrió lo más rápido que podía montaña abajo. Pero en vez de correr hacia su casa, Sebastián se dirigió a la estación de policía más cercana. La estación de policía quedaba en el pueblo de Villagrán, a unos 25 kilómetros.
Cuando Sebastián llegó a la estación de policía y trató de comunicar el horror de lo que había visto a los policías presentes, estaba tan perturbado que no encontraba la manera de explicar lo que había visto. Tratando de explicarse lo mejor posible, habló con frases cortadas y con palabras como sangre y vampiros, sin coherencia y sin poder transmitir a los agentes lo espantoso del asunto. Los policías, asumiendo lógicamente que se trataba de un chico exaltado y quizás perturbado por alguna droga, trataron de calmarlo y le dijeron: mira, no podemos entender lo que nos estás diciendo. Cálmate, te vamos a llevar a tu casa y si nos enteramos de que algo está pasando, de que algún crimen ha pasado o algún delito o algo parecido, te lo vamos a dejar saber. Pero Sebastián, frustrado, siguió insistiendo, diciéndoles: tienen que ir, tienen que ver qué está pasando. Puede ser que sea alguien muriéndose o siendo torturado, no estoy seguro, pero tienen que ir a ver. Al final, a ver que no había manera de deshacerse del chico, uno de los oficiales, llamado Luis Martínez, le dijo: mira, ya se está haciendo de noche. Sea lo que fuera, es muy tarde para ir a investigar. Vamos a dejarte en tu casa y mañana, si seguís pensando como ahora, venite a la estación y vemos qué hacemos. Sebastián, habiendo agotado todos sus argumentos sin convencer a los policías, accedió y fue llevado a su casa. Temeroso de que al día siguiente no lo dejaran salir, no dijo nada a sus padres sobre el asunto y pasó la mayor parte de la noche todavía en terror y tratando de figurarse qué era lo que había visto. Al otro día, bien temprano, Sebastián se presentó de nuevo en la estación de policía y el oficial con el que había hablado antes accedió a acompañarlo a donde fuera para verificar el supuesto crimen que le había causado tanto horror. Esa mañana de mayo, Sebastián Guerrero, de 14 años, y el oficial de policía Luis Martínez subieron la ladera de la montaña, dirigiéndose a la entrada de la cueva mencionada por el niño. Ese día el policía y el niño desaparecieron y nunca más se volvió a saber de ellos. Esa tarde, los policías que habían bromeado con Martínez cuando se alejaba con Sebastián, gritándole: «Tené cuidado con los vampiros» y cosas así, al ver que el policía no había vuelto y ni siquiera se había comunicado por radio, empezaron a considerar la posibilidad de que algo anormal estaba sucediendo. Al llegar la noche, sin novedades del oficial o del niño, decidieron requerir la ayuda de un cercano destacamento del ejército. A las 5 de la mañana del día siguiente, el día 31 de mayo, un grupo formado por policías y soldados se dirigieron a la cueva, siguiendo las explicaciones que el niño les había dado a los oficiales el día anterior. Las acciones que siguieron y la investigación desatada por la desaparición de Guerrero y Martínez llevó eventualmente a descubrir una serie de hechos de increíbles dimensiones de crueldad, martirio y locura como no se habían visto nunca antes en todo México. Para poder explicar el origen de todo esto, debemos volver ahora 6 meses atrás. La historia comienza con dos hermanos,
Santos y Cayetano Hernández. Los hermanos Santos y Cayetano Hernández, de 39 y 43 años respectivamente, se ganaban la vida recorriendo el norte de México cometiendo delitos de poca gravedad, como estafas y robos menores. La zona en donde los hermanos operaban era una zona de gente pobre y con pocos recursos, de manera que el fruto de su delincuencia era magro en extremo. Cansados del escaso beneficio que obtenían, los Hernández, que poseían un extraordinario talento para la charlatanería, decidieron llevar a cabo un plan que, de dar resultado, les permitiría vivir en gran lujo con muy poco esfuerzo. Para su propósito, después de recorrer la zona, los hermanos eligieron el pueblo de Yerbabuena. Yerbabuena estaba ubicada en un área desolada, lejos de ciudades de importancia, un lugar ideal para su misión. Era un rancherío poblado por unos 50 habitantes, gente humilde que vivía del cultivo o de la cría de cabras y otros animales. En su mayoría analfabetos y completamente ignorantes de las circunstancias y de la vida existente más allá de unos pocos kilómetros de distancia. A su llegada, vestidos con prendas que sugerían rangos religiosos, los hermanos se proclamaron profetas y altos sacerdotes. Reunieron a la gente del pueblo y, mencionando los nombres de dioses esotéricos, anunciaron que poseían extraordinario poder concedido por esos dioses y que su arribo era una bendición para Yerbabuena. Hablando en forma solemne, dijeron que a cambio de idolatría y tributos, los habitantes recibirían inimaginables riquezas y otros beneficios que los dioses les otorgarían a través de los hermanos. Gracias a su habilidad para convencer a la gente de sus absurdas mentiras, los habitantes, dispuestos además a creer en cualquier dogma que beneficiara su miserable condición, aceptaron a los hermanos tal como ellos lo proclamaban. En pocas semanas, los Hernández formaron un culto que imponía la obediencia absoluta hacia sus órdenes, sin importar que fueran absurdas o ridículas, y que además aseguraba castigo de los dioses a los que no mostraran sumisión absoluta hacia los supremos elegidos. El escaso dinero que los habitantes obtenían ocasionalmente vendiendo sus productos en pueblos vecinos era inmediatamente confiscado por los hermanos, que lo utilizaban para comprar las drogas que los ayudaban a someter a sus seguidores. Los hermanos organizaban ritos pseudo religiosos en los que abundaba el uso de marihuana, peyotes, los hongos alucinógenos y otras drogas, y que concluían en orgías eróticas que incluían la esclavitud sexual de todas las mujeres del pueblo hacia los Hernández. El plan funcionó por un tiempo.
durante el cual los hermanos disfrutaron de todo confort y de la sumisión sexual de todas las mujeres del pueblo. Pero luego de algunas semanas, indiferentes a los castigos aplicados a los no conformistas, algunas gentes del pueblo empezaron a mostrar impaciencia, frustrados por la ausencia de las riquezas prometidas. Ante el aumento de las protestas, los hermanos decidieron que para continuar en su cómoda situación debían hacer algo para convencer a todos de su estatus religioso y de la veracidad de sus promesas. Con su encana habilidad para crear esquemas, los hermanos decidieron que debían crear y darle al pueblo una diosa. Para llevar adelante su plan, los Hernández debían encontrar la mujer indicada. En otras palabras, una mujer que estuviera dispuesta a enrolarse y formar parte de lo que a primera vista parecía una idea descabellada. Vení con nosotros, te vamos a hacer una diosa. No sonaba como una buena propuesta. Por varios días recorrieron los pueblos más cercanos, pero no encontraron una mujer dispuesta a aceptar su grotesca oferta. En parte porque en meses anteriores los hermanos habían adquirido una penosa reputación en esos mismos lugares. Eventualmente llegaron a Monterrey, la ciudad más rica de México. Monterrey, con oficinas de empresas y negocios, era frecuentada por un abundante número de prostitutas. En Monterrey, después de merodear incesantemente por los barrios bajos de la ciudad, los Hernández finalmente se encontraron con una prostituta que aceptó su oferta. Era una joven atractiva, de poca cultura pero astuta y de carácter fuerte. El nombre de la prostituta era Magdalena Solís. Magdalena había nacido en Tamaulipas en 1947 en una familia pobre y disfuncional, y desde niña había mostrado poseer un carácter fuerte e independiente. A los 12 años se había escapado de su hogar y se había radicado en Monterrey junto con su hermano Salazar, dedicándose a la prostitución. Durante ese tiempo había adquirido una madurez notable para su edad, ingeniándoselas para vivir en condiciones brutales y soportando humillaciones que poco a poco fueron afectando su psicosis, creando en ella impulsos perversos que se harían evidentes más tarde. Magdalena tenía 16 años en el momento de su encuentro con los Hernández. Los hermanos pensaron que habían encontrado a la mujer ideal para su esquema, sin tener idea de que en 6 meses la sola mención de ese nombre iba a causar espanto y repulsión en todo México. Una vez hecho el acuerdo, los Hernández pusieron su plan en movimiento. Vistieron a Magdalena con túnicas apropiadas para su papel y una mañana temprano la escondieron en el interior de la cueva en que se llevaban a cabo los ritos. Entonces ordenaron a la gente del pueblo reunirse en la cueva para una ceremonia importante. Una vez reunidas las gentes, en el medio de una invocación, siguiendo con el plan, los hermanos encendieron un dispositivo que soltaba humo
y Magdalena hizo su aparición detrás de la cortina de humo. Ante los pasmados presentes, Magdalena anunció en forma autoritaria que era la reencarnación de la diosa inca Coatlicue, que había sido enviada por los dioses y que el culto necesitaba disciplina y que castigaría brutalmente cualquier desobediencia. Magdalena ejecutó su parte con tanta intensidad y su mensaje pareció tan real que, aunque parezca increíble, los seguidores se convencieron completamente de que era en verdad una diosa, que lo que los hermanos decían era cierto y que debían ser fieles al culto para recibir finalmente las riquezas prometidas. A partir de ahí las cosas volvieron a ser como antes y los Menéndez pensaron que el plan había funcionado perfectamente. Pero en el resultado final hubo un elemento con el que los hermanos no habían contado. Magdalena se dedicó completamente al papel de diosa y no precisamente una de carácter misericordioso. Los hermanos Hernández resultaron profundamente impresionados por la conducta de Magdalena. Hasta ese momento habían evitado formas extremas de brutalidad y se habían dedicado solo a asegurar el control del culto para continuar satisfaciendo sus necesidades y su vida de placer. Pero Magdalena, a pesar de estar consciente de que estaba representando un papel, en el momento en que había aparecido detrás de la cortina de humo, parada enfrente del grupo observando las miradas de reverencia y de temor en los ojos de sus seguidores, sintió un impacto profundo, algo así como una epifanía. Magdalena Solís era una mujer que nunca en su vida había poseído ningún tipo de poder. Había sido explotada desde prácticamente su niñez, había vivido en el estrato más humilde de la sociedad y ahora de golpe se encontraba como el ser supremo de ese lugar, con poder absoluto sobre todos los que la rodeaban. Su sola presencia inspiraba en sus seguidores el temor y la convicción profunda de que debían obedecer todos sus deseos. El plan inicial de los Hernández había sido utilizar a Magdalena como una herramienta para continuar su control sobre el culto. Pero la feroz actitud de Magdalena y la veracidad de las amenazas contra miembros del grupo hizo que los hermanos se retiraran a un segundo plano, cediéndole el control del culto. Durante las semanas siguientes, el reinado de Magdalena aumentó constantemente las prácticas de violencia y brutalidad. 2 semanas después de Magdalena tomar control del culto, 2 de los seguidores, cansados de la disciplina y del abuso, empezaron a quejarse y a decirle a los demás: miren, nosotros pensamos que son todas mentiras, no creemos que ella sea realmente una diosa o que los hermanos sean enviados de los dioses. Ustedes sigan acá si quieren, pero nosotros 2 no vamos. Cuando las quejas llegaron a sus oídos, indignada de que alguien del grupo osara contradecirla, Magdalena ordenó inmediatamente a todos que se juntaran en la cueva para una ceremonia especial. Cuando estaban todos reunidos, Magdalena se paró frente al grupo, apuntó a los 2 miembros que querían alejarse y ordenó su ejecución inmediata.
El resto de los integrantes del culto, temerosos de desobedecer lo que creían que era realmente una orden de los dioses, cayeron sobre los disidentes, que fueron atados a dos postes erigidos en el interior de la cueva y apuñalados hasta morir. Una vez que los dos cuerpos sin vida colgaban de sus ataduras, Magdalena se acercó a ellos con un recipiente en la mano. En el recipiente recogió sangre de las heridas, lo llevó a sus labios y bebió la sangre. Esa fue la primera de una serie de perversiones que siguieron y que Magdalena estaba completamente libre para llevar a cabo sin ningún tipo de control. Magdalena estaba obsesionada por el sexo y se extasiaba bailando desnuda en medio del grupo y eligiendo un hombre o una mujer para fornicar frente a todos. Según los especialistas que más tarde se fascinaron con el caso, Magdalena para entonces había adquirido una serie de psicosis teológicas, más ilusiones de grandeza, inundada por una cantidad de perversiones sexuales y tendencias sadomasoquistas expresadas en consumir la sangre de sus víctimas. Magdalena se había vuelto completamente trastornada y estaba convencida en ser la reencarnación de Coatlicue, la suprema diosa azteca. Aquellos que no compartían el entusiasmo de Magdalena por las orgías y trataban de mantenerse aparte, corrían el peligro de ser elegidos como futuras víctimas. Luego de un tiempo, Magdalena desarrolló un intenso deseo por beber la sangre de las víctimas y comenzó a demandar sacrificios humanos. La persona condenada, elegida por Magdalena, era golpeada, quemada, cortada y mutilada por todos los miembros del culto. La sangre era depositada en un cáliz, mezclada con estupefacientes y era bebida por Magdalena y luego pasada a otros miembros del grupo. Era considerada de tener propiedades supernaturales. Con su limitado conocimiento de mitología azteca, Solís y los hermanos proclamaban que la sangre era el único alimento de los dioses y que la necesitaban para prolongar su juventud eterna. En su degenerado proceso mental, luego de un tiempo Magdalena declaró que la sangre, para no perder valor, debía ser extraída cuando la víctima estaba todavía con vida. Más tarde su locura la llevó a devorar los corazones de sus víctimas. Al final del ritual, con la víctima aún con vida, el corazón era arrancado y entregado a la frenética Magdalena. Los salvajes ritos ordenados por la diosa continuaron hasta que una mañana, en el medio de un sacrificio, Sebastián Guerrero, un niño de 14 años, impulsado por su joven curiosidad, decidió echar un vistazo dentro de la cueva. El 30 de mayo, el niño Sebastián Guerrero y el oficial de policía Luis Martínez, que habían subido hasta la cueva para investigar un supuesto delito, fueron descubiertos por Magdalena e inmediatamente sacrificados. Pero su desaparición desató la investigación más sensacional en México hasta ese momento. Al día siguiente, en la mañana del 31 de mayo, un grupo de 6 policías y 12 soldados, alertados por la falta de noticias de Martínez, alcanzaron la entrada de la cueva, sin tener ni idea de lo que se iban a encontrar. En la cueva no había personas, pero los policías encontraron una multitud de elementos de tortura y restos humanos.
En el centro de la cueva estaban erigidos dos grandes pilares con cuerpos mutilados colgando de los grillos y cadenas. Los policías pudieron ver, notaron que los corazones habían sido arrancados. Sin duda, esos dos desgraciados eran los que 2 días antes habían gritado y habían espantado al chico que estaba espiando en la cueva. Ahora, los policías, completamente absortos y desconcertados por lo que estaban encontrando, se preguntaban: ¿en dónde hemos caído? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué ha pasado acá? Sin perder tiempo, alertados de la gravedad de lo que fuera que estaba sucediendo, cayeron sobre el pueblo de Yerba Buena. Las casas fueron inspeccionadas y cada persona encontrada fue arrestada. Magdalena, sabiendo que la captura y los asesinatos del niño y del policía iban a provocar una intervención de la autoridad, había advertido a los seguidores más fieles que debían armarse y prepararse para defenderse. En uno de los ranchos, los policías y los soldados se enfrentaron al grupo más aguerrido del culto, que, conscientes de los delitos que habían cometido, se atrincheraron listos para defenderse. Del combate que tuvo lugar ese día ahí y en otros lugares, resultaron 14 muertos y 15 heridos, con 4 policías asesinados. 40 miembros del culto, incluyendo mujeres y niños, fueron detenidos. Santos Hernández, uno de los fundadores del culto, fue muerto durante el encuentro. Su hermano, Cayetano Hernández, había sido asesinado el día anterior por otro miembro del grupo. En esta figura vemos las actas de defunción de los 2 hermanos y la del niño Sebastián Guerrero. Magdalena Solís fue detenida con su hermano Eleazar. La policía los encontró escondidos en una de las casas. Cerca de la casa fueron encontrados los restos de las 2 personas responsables por iniciar la investigación, el niño Guerrero y el policía Martínez. El corazón de Martínez había sido removido. En varios lugares cercanos se encontraron los cuerpos de otras 6 víctimas, todas en la misma condición. El sensacional juicio que siguió al arresto del culto fue atendido por una multitud, incluyendo un número de periodistas extranjeros. La gente estaba ansiosa por ver la persona que la prensa había bautizado como la gran diosa de la sangre. Los periódicos de todo México y aún de algunos países extranjeros siguieron el juicio exaltando la cruel naturaleza de los ritos del culto de Yerba Buena y sugiriendo poderes religiosos dotados en la persona de Magdalena. Magdalena y su hermano fueron condenados a 50 años de cárcel por el asesinato de Guerrero y Martínez. En México no existe la pena de muerte. Otros asesinatos ordenados por Magdalena fueron imposibles de probar, ya que los miembros del culto, todavía temerosos, se negaron a declarar contra ella y también rehusaron culpar a otros. Basados en los resultados de la investigación y teniendo en cuenta la ignorancia general,
El resto de los participantes en los asesinatos y las torturas recibieron 30 años de cárcel cada uno. En los años siguientes, una extensa serie de libros en varios idiomas fueron publicados sobre la historia de la llamada Gran Diosa de la Sangre. Aunque no se ha podido definir la fecha con exactitud, se sabe que Magdalena y su hermano murieron en la cárcel. El resto de los personajes de esta macabra pero real historia, digna de ser escrita por Edgar Allan Poe, desaparecieron en el olvido. Y aquí terminamos, espero que les haya gustado y hasta pronto. Chao.